Bien. Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda fecha de la Semana de la Lingüística, las culturas y lenguas andinas y amazónicas del Perú. Antes de continuar, les recalcamos las indicaciones para que las exposiciones se lleven a cabo de la mejor manera posible. En primer lugar, les pedimos que no prendan sus micros ni sus cámaras para evitar congestionar o acoplar el sonido y las exposiciones puedan oírse de la mejor manera. En segundo lugar, pueden plantear las preguntas respectivas a los ponentes por el chat. Luego yo me encargaré de leerlas para hacérselas llegar terminando sus presentaciones. ¿Ok? Entonces solo el chat será utilizado para hacer las preguntas, para realizar las preguntas. En cuanto a la asistencia para quienes se han inscrito, las tomaré de acuerdo a su nombre de usuario. No es necesario registrar ni realizar algún otro comentario en el chat. Dicho eso, empezaremos o daremos inicio a nuestras exposiciones del día de hoy. La primera ponencia de esta noche estará a cargo del magíster Marco Lobón Cueva, quien disertará sobre las voces alpaca y cañigua en los diccionarios. Marco Lobón Cueva es lingüista y politólogo. Es magíster en lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de especialización en el Máster de Lingüística Hispánica y Lexicográfica en la Real Academia Española, Madrid, España, gracias a la beca Fundación Carolina. Es bachiller en Ciencias Políticas y licenciado en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es candidato a doctor en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Marco Lobón enseña cursos sobre lenguaje y gramática, didáctica del texto, redacción académica, español como segunda lengua o lengua extranjera, realidad internacional, ecología política, geopolítica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Fundación de la Academia Diplomática del Perú. Es uno de los autores del Diccionario de Peronismos y es miembro del equipo de consultas lingüísticas de la Academia Peruana de la Lengua. Le cedo la palabra al profesor Marcos Lobón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Eh, Saludo a mi otro expositor, que es Rolando Rocha, que está conectado. Eh, Gracias también a la Academia Peruana de la Lengua por invitarnos a formar parte de la Semana de Lingüística. Eh, Voy a proyectar la diapositiva que aquí tengo para poder guiarnos sobre lo que voy a compartir esta noche. Vamos por aquí. Ya, a ver, ¿alguien puede decirme si se ve la diapositiva? Sí, se ve bien. Ya, genial. Bien, como señalaba el moderador, ¿no? Aquí mi intención es presentar un examen, una explicación acerca de las voces alpaca y cañigua en los diccionarios. ¿Cuál ha sido mi propósito con esta exposición? ¿No? Dar a conocer, pues, las definiciones, ¿no? La presentación de la palabra, o las palabras en este caso, dentro de tres diccionarios, que es el diccionario usual, también llamado diccionario de la Academia, o diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de americanismos, y el diccionario de peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua. Parto pues de la idea que todo diccionario es un repositorio de palabras, de frases, de locuciones, de colocaciones. Es decir, es un conjunto de datos o de expresiones lingüísticas diversas. Generalmente los diccionarios monolingües, incluso bilingües, suelen registrar palabras de referentes desconocidos o de realidades desconocidas, ¿no? También de la realidad o el entorno más cercano a los lexicógrafos. Pero siempre hay una producción textual en cada diccionario. Entonces, hay un cuerpo de lexicógrafos, hay una serie de autoridades que determinan, deciden qué va o no va en un diccionario y cómo se puede presentar estas definiciones dentro del diccionario. Mi objetivo, mi propósito es
hacer un examen exploratorio de dos palabras que son muy, digamos, comunes en el léxico de la legitimación de la identidad peruana. Entonces, el Perú, pues, en estos años se ha tratado de construir bajo una serie de identidades como la gastronomía, como el deporte, como el surf, como el cine, ¿no? Que son, digamos, los elementos más apreciados por los peruanos de estos últimos siglos, ¿no? Con lo que construyen, pues, identidad o identidad peruana. Entonces, he buscado dos palabras, pues, que hacen ver al Perú como muy importante o importante para construir esa imagen de la imagen de identidad peruana. Tengo entonces la palabra alpaca, que voy a mostrar ahora, y posteriormente voy a mostrar qué es lo que pasa con la palabra cañigua en los diccionarios. Bien, como les decía, son tres productos textuales que voy a evaluar. El conjunto podría llamarlo como los diccionarios de la academia, si lo veo como todo un conjunto, una institución o como una organización igual. Pero si se ve como una institución distinta, podemos separar el diccionario de la lengua española, conocido como DL por sus siglas, Diccionario de Americanismos, el DA, y el Diccionario de Peronismo de la Academia Peruana de la Lengua, conocido como DP. Son los tres productos textuales que voy a mostrarles hoy. Quiero hacer la salvedad o la aclaración que hay otros diccionarios de peronismos de otros autores, por ejemplo, de Álvarez Vita, ¿no? De Miguel Ángel Ugarte Chamorro, pero en este caso lo que hago es centrarme en los diccionarios institucionales, corporativos, ¿no? Que puedo llamarlos así. Bien, la alpaca pues es un animal muy conocido por peruanos y en el extranjero, ¿no? Tanto que la voz alpaca está en otras lenguas o se ha insertado a otras lenguas, ¿no? La alpaca es un aymarismo, ¿sí? Es una palabra de origen aymara que se ha insertado al castellano, se ha insertado al italiano, al inglés, ¿no? Al portugués, y la palabra pues se ha extendido mucho. A raíz de que se ha ido valorando a este animal. ¿Y cómo se ha ido valorando? Por su fibra, ¿no? La fibra o la lana, como podemos señalar, ha sido muy reconocida a nivel nacional, ¿no? Local, nacional, regional y mundial. Tanto que la alpaca es la lana más cara del mundo, es la más costosa, ¿sí? La más costosa del mundo. Este animal se cría en las alturas, muy alturas, ¿no? Y tanto ha sido pues ese reconocimiento a través del comercio internacional, pues que el Estado peruano en el 2012, el gobierno de Yantumala declaró el Día Nacional de la Alpaca, que se celebra cada 1 de agosto. No solamente existe entonces el Día del Pollo a la Brasa, ¿no? O el Día del Cuy, sino que también está el Día Nacional de la Alpaca. Es uno de los animales pues, que se está usando como representativo de la identidad peruana. Dado que se ha aumentado pues, las exportaciones, está siendo muy conocido la lana y este mismo animal. Hay mercados con Inglaterra, ¿no? Reino Unido, tanto que allá se están criando alpacas, ¿no? Se crían allá. Estados Unidos, China, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda incluso, ¿no? Tienen pues este comercio con el Perú en relación a alpaca y este animal se está criando en otros países. La alpaca pues ha sido uno de los animales que en principio ha sido un poco confundido con la llama, con la vicuña, con el guanaco, ¿no? Sin embargo, los peruanos pueden distinguir uno de otro animal por la altura, por ejemplo, ¿no? O el tamaño, ¿no? La forma en que éste se presenta, incluso hay expresiones cuando dicen escupe como la llama. ¿Por qué? Porque sabemos que la llama es la que, ¿no? Escupe a alguien, una persona muy próxima a ella, ¿no? Como una medida de, digamos, de mostrar ¿cómo se llama? Evitar que una persona se acerque. Bien, entonces, este animalito, ¿no? La alpaca, como ven, es de un tamaño más inferior que el guanaco y un poco más que la vicuña, pero sí más bajo que la llama.
Generalmente ha sido comparado con la llama o confundido con la llama. ¿Qué es lo que ha ido haciendo el diccionario? En el 2014, ¿no? El diccionario de la Academia, de la Real Academia Española, y ASALE, ¿no? La Asociación de Lenguas, eh, publican la 23ª edición del diccionario, y la palabra alpaca es definida con 4 acepciones. La primera, como mamífero camélido de la misma familia que la llama, fíjense que la comparan con la llama, propio de América, sí, propio de América, uy, perdón, propio de América del Sur y muy apreciado por su pelo, que se emplea en la industria textil. La valoración por la utilidad, ¿no? En la definición aparece esto. 2, colocan pelo de la alpaca, que es más largo, más brillante y flexible que el de las bestias lanares. 3, paño hecho con pelo de la alpaca. 4, tela de algodón abrillantado a propósito para trajes de verano. Entonces, estas son las 4 definiciones que ha propuesto la Real Academia Española en el DL, y uno se pregunta por las valoraciones que se da a la alpaca en estas 4 secciones. Primero, se puede cuestionar por qué llamarla como parte de la misma familia que la llama. ¿Por qué coger la llama, no? Uno se pregunta, ¿todas las definiciones tienen que presentar la utilidad, por ejemplo, que se emplea en la industria textil? Si no fuera así, la alpaca no sería registrada en el diccionario. Si seguimos mirando las otras, uno se pregunta, por ejemplo, en 4, ¿cuál es ese traje de verano? ¿No? Preguntando a los peruanos, o incluso digamos, a personas en Sudamérica, uno podría preguntarse a qué se refiere el diccionario de la Academia con los trajes de verano. ¿Se refiere a bikinis, a chores? ¿A qué se refiere? ¿No? Esta 4ª sección que la Academia supuestamente la destina como una sección general. En la, pues, en la realidad sudamericana nadie entiende qué es 4. ¿Sí? Nadie entiende qué es 4, pero es una sección incorporada en el DELI. Preguntando, digamos, al Departamento de Consultas Lingüísticas de la misma RAE, señala pues que los trajes de verano pueden ser estos, ¿no? Una consulta que hice a la academia, ¿no? Me señalan que allá en el centro comercial que tienen el Corte Inglés, por ejemplo, se venden trajes de este tipo, de alpaca, y al parecer serían los trajes de verano, pero la persona que me respondió no estaba segura a qué se refiere con los trajes de verano. Pero lo que quiero que vean es pues cómo la academia ha ido registrando ciertas acepciones que a veces por dar cuenta del objeto real, eh, más bien van por un objeto representado, que no siempre calza entonces con la realidad. Extraña pues esa comparación, esa relación con la llama, y cuando uno remite a llama, aparece definida como mamífero camélido doméstico. Entonces la pregunta es, ¿por qué la llama sería un camélido doméstico y la alpaca no? O sea, ¿por qué consideran a la llama como, como un perro, un can, que es también un animal doméstico, y por qué no la alpaca? Entonces, uno se suele cuestionar por qué entonces algunos son considerados de este tipo y otros no. Como no hay una explicación detrás del diccionario, lo que podemos decir es pues, que hay una serie de representaciones que se hacen sobre el mundo andino, ¿no? Desde una mirada pues, más eurocéntrica o alejada pues, de el conocimiento que se tiene en la realidad andina, ¿no? Bien. La academia, ¿no?, ha ido definiendo desde 1852 la palabra alpaca, ¿no? La primera edición de la academia es de 1780, pero no aparece la palabra alpaca en los primeros años de las ediciones de la academia. Recién en 1852 es que registra. En contraste con llama, que sí apareció años antes, ¿no? Años antes. Al principio, cuando se registró alpaca, señalaban cuadrúpedo del Perú, del tamaño de un ciervo. Fíjense que como la alpaca no es parte del entorno europeo, tenían que recurrir a algo más cercano, ¿no? Y ahí colocan del tamaño de un ciervo.
distinguiéndose del llama, ¿no? Veían el llama como masculino, en la longitud y extremada finura de su pelo. Y así esa definición se fue, digamos, reproduciendo en las demás ediciones, hasta que en 1899 ya hacen más especificaciones con respecto al mamífero y la tela, ¿no? Y que se ha ido manteniendo, pues, a lo largo de estos años, ¿no? La relación entre mamífero y tela, ¿no? Tanto que ya para, digamos, en adelante, la versión 2001-2014, van recogiendo más bien esta visión de pelo, paño y tela, ¿no? Que si ven ahí, desde 1925 también está presente. Pero en 1925 ya no comparan al animal con la llama, sino lo comparan con la vicuña. Y dice ahí, 1925, variedad doméstica de la vicuña. Esa definición, ¿no? Va a estar también en 1936, ¿no? 36, 47, 56, 70, 84, y la academia va a retroceder, va a regresar a compararla con la llama para 1992. Entonces fíjense cómo va, digamos, modificándose la presentación de una definición, ¿no? Los lexicógrafos toman ciertas decisiones, pueden avanzar o pueden retroceder en las representaciones que tienen sobre una realidad. En estas ediciones, por ejemplo, aparecía la marca figurado, o sea, el pelo del animal, el paño que se hace, ¿no? Del pelo, y la tela gruesa, eran consideradas a secciones figuradas, que luego van a ir a abandonar esa marca porque no se trata, pues, de secciones figuradas, ¿no? No hay nada figurado. Lo que sí es curioso es que desde 1900 se mantuvo esos trajes de verano y continúa hasta la versión 2014, que es la 23ª, que tenemos, pues, incluso en su versión electrónica, como 23ª edición, .3 electrónica. Y que, pues, nadie tiene claro qué son esos trajes de verano, pero que se ha ido arrastrando esa especificación en todas las ediciones de la academia. En el DA, la palabra alpaca, ¿no? Aparece como marcas biotópicas Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? A diferencia del diccionario general, que veía solo Perú, o entrada general, aquí se va a marcar para 4 países. Y se va a llamar mamífero rumiante doméstico, parecido a la llama, pero de menor tamaño, su lana larga y muy fina, generalmente de color oscuro, es apreciada en la fabricación de hilos y tejidos. Se insiste en esta apreciación de la lana, no se abandona, pero a diferencia de la academia, de la RAE, el DEA solo tiene una definición que habla del mamífero y la lana. No hace 4 como lo tiene el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Y vemos, pues, que este diccionario sí incorpora etimologías, ¿no? En su visión de buscar cientificidad, coloca la etimología y algunas remisiones o algunas palabras, pues, relacionadas con el PAC, ¿no? No pone la etimología que sí colocaba el diccionario RAE. Para la RAE es un aimarismo. En el DEA más bien no se reconoce la etimología, a pesar de que en otras entradas del DEA aparecen etimologías. Aquí no se coloca. Lo importante es que registran, ¿no?, países como Bolivia. Y el diccionario de peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua define lo siguiente, ¿no? Rumiante andino. La pregunta es, ¿qué es un rumiante andino, ¿no? ¿Cómo sale esta categoría? De cuello largo, recto, cabeza redondeada, con orejas puntiagudas, cuerpo cubierto de abundante lana, de fibra larga negra, marrón, gris o blanca y de cola caída. Esto de la cola caída, bueno, está en este diccionario, no está en nosotros. A diferencia de los anteriores, el de Perú más bien es como que hace más especificaciones, ¿no?, con respecto al animal. Con esta, creo, visión de colocar la identidad peruana o la mirada peruana en el diccionario. Y registra un ejemplo, ¿no?, como el siguiente, ¿no? Un aspecto altamente positivo para la alpaca peruana fue la aprobación por Indecopi en el año 2014 de las normas técnicas peruanas en la fibra de alpaca de vellón. A diferencia de los otros diccionarios, este ejemplifica todas las palabras, ¿no?
como ejemplos de uso de la palabra. Y miren pues que aparecen los colores, negra, marrón, gris o blanca, cuando en el DEA aparecía como oscuro y en el diccionario de la RAE no aparecía el color. Cada diccionario entonces tiene una versión de cómo definir el animal. Con respecto a la cañigua es uno de los, digamos, una de las plantas también muy reconocidas en el discurso detrás de la quinoa, ¿no? Porque la quinoa, pues, ha sido muy conocida en estos años, se ha internacionalizado, se ha gourmetizado, se ha elitizado la quinoa, y ahora todos hablan de la quinoa. Dejando a un lado a la prima, como dice, que es la cañigua, siendo la cañigua, digamos, más nutritiva que la quinoa, ¿no? Aporta el doble valor nutritivo que la quinoa, ¿no? Puede ser consumido en los desayunos, sí, la cañigua es muy buena para los deportistas, para las personas celíacas, por ejemplo, pero no es muy comprada, ¿no? La cañigua, porque en el discurso no se ha empoderado la cañigua, pero aún así la cañigua es uno de los que tiene pues el valor nutritivo mayor. Lo que pasa es que en el discurso la quinoa ha sido más valorada, pero la cañigua tiene mayor valor nutritivo. Tanto que se le conoce a veces como el otro nuevo oro, ¿no? Se le conoce también como el elemento andino más rico, y como lo digo, pues se puede usar en los desayunos. Muchos deportistas consumen cañigua. ¿Qué es lo que ha hecho el diccionario de la lengua española? ¿No? Bien, cañigua lo define como un aymarismo con local etimología y señala solo Perú, como fuera una entrada solo para los peruanos. Y la define de la siguiente manera: especie de mijo que sirve de alimento a los indios y con el cual fermentado se hace chicha. Entonces, si vemos esta entrada, por ejemplo, yo no comería cañigua, porque de acuerdo al diccionario, solo es un alimento para indios. Entonces, habríamos que preguntarle a la academia a quiénes se refiere con indios, ¿no? ¿Se refiere a peruanos? ¿Se refiere a andinos? ¿Por qué usa la palabra indios para cañigua? ¿No? Y esto es el 2014. Ha mantenido así la definición. Y en su, digamos, término genérico, la llama como especie de mijo. Algo que uno se preguntaría, ¿y qué es el mijo? O sea, no es muy clara la definición, sino que ha recurrido a un vocabulario más oculto. Entonces, si buscamos mijo, entonces mijo es una planta gramínea, originaria de la India. Entonces, esto significa que para el diccionario general, la cañigua remite a una planta de la India, ¿no? Como la emparentan, ¿no? Con ellos. Entonces, ¿es necesario poner algo así? ¿Es realmente ese conocimiento certero? ¿Se puede abandonar la palabra mijo en la definición de cañigua? Y vamos a ver cómo los otros diccionarios han planteado la palabra cañigua. Pero quiero que observen que esta definición se ha mantenido en todas las ediciones de la academia. Cañigua entró al diccionario de la academia como cañagua, ¿no? Cañagua, Perú, especie de mijo que sirve de alimento a los indios y con el cual fermentado se hace chicha. Desde 1925, fíjense, la misma definición se ha mantenido. 25, 36, 47, 56, 70, 84, 92, 2001, 2014. La academia ha producido más de 22 ediciones. ¿Sí? Más de 22 ediciones. Y prácticamente más de 10 la definición se ha mantenido como alimento para indios. Al principio como cañagua y en el 92 cambia a cañigua. Y la marca diatópica Perú se sigue manteniendo. Se abandona el lema cañagua y se apuesta por el lema cañigua desde 1992. ¿Qué hace el diccionario de americanismos? Coloca las dos acepciones, los dos lemas, las dos entradas, cañigua y cañagua. Cañagua lo indican como de uso boliviano, porque en Bolivia efectivamente se usa la palabra cañagua. Ellos no usan la palabra cañigua. Y la cañagua ha sido pues muy reconocida porque en el 2013, 14, 15, 16, 17
la cañagua empezó a ser consumida por los astronautas de la NASA. Llegaba como una galleta, ¿no? Llegaba como un energizante, ¿no? Entonces, los bolivianos valoran mucho la cañagua, ¿no? La conocen como el nuevo grano de oro de Bolivia. Y el diccionario de americanismos, ¿qué es lo que ha puesto? ¿Qué es lo que ha colocado en sus definiciones? Entonces, abandona esta especie de mijo como alimento para los indios y hace lo siguiente, ¿no? Ponen marcas diatópicas, Perú y Bolivia, abre dos secciones, uno para la planta y otro para el fruto. Y opta más por una definición enciclopédica o más científica, ¿no? Señala planta anual hermafrodita, similar al mijo, de hasta 60 centímetros. Extraña esa precisión con respecto, pues, a las plantas, ¿no? Colocar los números específicos. Fíjense que también lo mismo para el grano, ¿no? Para el grano. Y aquí el grano, es el fruto en forma de grano de cañigua, cubierta rugosa de color oscuro. Por ejemplo, para el diccionario americanismo, el grano de la cañigua es de color oscuro. Entonces uno se pregunta cuál es su color. Igual dejan la utilidad. Siempre cuando el elemento es útil, como la alpaca o la cañigua colocan ahí, sirve para hacer chicha cuando fermenta. Entonces, uno se queda pensando, y si no sirviera para algo, entonces la entrada no colocaría esa sección, tiene que colocar esa sección, ¿por qué optan por esa reacción? Entonces, no solo se trata de la técnica lexicográfica, sino que aquí también hay una cuestión, digamos que podemos llamarla, una manera de mirar la lexicografía, ¿no? Que puede llamarse la lexicografía ideológica. Bien, ¿qué hace el diccionario de peruanismos en el 2016? Coloca también dos acepciones, una referida a la planta y otra la llama semilla, ¿no? Semilla pequeña. Al igual, aquí, por ejemplo, coloca el nombre científico, ¿no? Si retrocedemos, acá en el diccionario de americanismo también está el nombre científico. El diccionario de peruanismos también coloca el nombre científico. No pone sí cifras numéricas como el diccionario americanismos, pero sí utiliza muchos adjetivos. Por ejemplo, tallos rojizos amarillentos, delgados y erectos, hojas lobuladas, flores pequeñas, semillas rugosas. Y para la otra, llaman semilla pequeña cubierta rugosa de color ceniciento, de la que se obtiene una harina gruesa, ¿no? Que es la que se consume, y coloca los ejemplos. Si ven, llama la atención al final cuál es el color del grano, ¿no? Para esta es de color ceniciento, para el diccionario de americanismo es de color oscuro. Entonces uno dice, ¿cuál es entonces el color del grano? Y el diccionario de peruanismo propone, pues, los ejemplos, ¿no? Los ejemplos. ¿Cuántos cereales se pueden combinar para un desayuno de niños? ¿No? O sea, ejemplifica que la cañigua es comestible, ¿no? A través de los ejemplos, ¿no? O es bueno usar para este desayuno avena masquina, masquihuicho, cañigua. Entonces, trata de mostrar de que la cañigua es un elemento comestible. Y al igual que el DEA, registra el lema cañagua. Pero, perdón, no registra cañagua, ¿no? En el diccionario de peruanismo, porque no es un uso peruano. Pero sí registra cañigua con G, ¿no? Entonces el diccionario de peruanismo sí recoge las variantes ortográficas, ¿no? Pues, en su planta señala que recoge las distintas variantes ortográficas, tanto las de H con las de G, pero se privilegia las de H, ¿no? Por mayor uso, es lo que señala el diccionario en su planta. Entonces, si miran esto, uno se pregunta entonces, ¿cuál es el color del grano de la cañigua? Si es el ceniciento o es el gris. Ustedes pueden decirme cuál es el color gris y cuál es el color ceniciento. Pero en las imágenes ni se veía tanto ni el ceniciento ni el gris, ¿no? La cañigua es más bien como más hacia una cuestión rojiza. Aquí entonces la pregunta es si los lexicógrafos tienen que trabajar con, digamos, textos o con personal más científico, ¿no? Sobre las cuestiones cromáticas, si va a recurrir o no a la cromaticidad. Pero lo que quiero que noten es que entre diccionario y diccionario, a pesar de que hay una comunicación entre ellos, van, digamos, colocando información poco disímil que se va distinguiendo uno del otro, pero tratan lo mismo, ¿no? Tratan lo mismo. Entonces, un lector que puede verlo de manera diacrónica, se queda pensando cómo, pues,
es, cómo fue, qué es, ¿no? O de manera sincrónica, también se queda con la duda. Entonces, como conclusión, señala lo siguiente, ¿no? Los diccionarios presentan diferentes definiciones. Estos han ido ajustando el contenido en relación con el conocimiento o información que han tenido al alcance. Entonces los lexicógrafos habrán empleado, habrán tenido conocimiento de la información y con ella pues han ilustrado las definiciones, los usos, los referentes, ¿no? Lo siguiente, aunque los diccionarios mantienen una comunicación, pues igual los parafraseos, las especificaciones hacen mostrar que el lector se encuentra frente a distintos productos textuales, ¿no? O sea, no es lo mismo casi tener un DEA como un DP o un diccionario general, ¿no? Pero esto nos lleva a pensar o a conducirnos a lo que va a llamarse la rama del análisis crítico del discurso lexicográfico, que es un análisis ideológico de los diccionarios. No es un examen técnico de los diccionarios, sino un examen de cómo se ha ido construyendo el discurso lexicográfico. Y entre esos autores está, por ejemplo, Forgas, y ella señala, todavía continúan definiéndose la mayor parte de la fauna, la flora, las palabras de la cultura material americana como realidades alternativas que parecen o son semejantes a las peninsulares. Es decir, los diccionarios han tendido más a definiciones desde una visión más occidental que desde una visión más, digamos, cercana al mundo andino, si podemos establecer esto, ¿no? Bien, entonces ahí cierro la exposición para dar pase, creo, a las preguntas y al siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas aquí en el chat. La primera la plantea Daisy Madalay. Dice, ¿para qué público está dirigido el DLE? Los dos ejemplos nos demuestran ya algo. Bueno, el DLE se concibe como el diccionario general, ¿no? El diccionario que va para todo público de habla español, ¿no? Que sea, pues, de España, de México, de Brasil, si hay españoles, ¿no? La cuestión es que es un diccionario que va dirigido a quienes usan el español, ¿no? Eso es lo que se propone el diccionario general. Que en la práctica logre o no lo logre, y es justamente la crítica que viene con el diccionario, ¿no? Que es una crítica que puede ser técnica o puede ser una crítica ideológica, ¿no? Se puede hacer una crítica desde el examen de cómo se formulan las definiciones como tratamiento lexicográfico o como una cuestión que están señalando análisis crítico del discurso lexicográfico, ¿no? ¿Por qué han concebido de tal manera la información? Bien, ¿cuál es la siguiente pregunta? Sí, dice, la Academia Peruana sugirió corregir las definiciones de las entradas mencionadas. La Academia Peruana, como, digamos, todo cuerpo lexicográfico, responde a un periodo, ¿no? Entonces, eh, el equipo, pues, de lexicógrafos del momento mira, ¿no?, las realidades, las definiciones con la información que también manejan, ¿no? Igual que el DL. Entonces, sí han hecho un trabajo más exhaustivo, en realidad, en relación con las realidades peruanas, ¿no? Ha habido mayor cuidado. Pero aún así, desde esta visión del análisis crítico del discurso, todos los diccionarios, todos, incluso todos los cuerpos lexicográficos, pasados, presentes y los futuros, responden pues a un manejo de la información, a cuestiones ideológicas. Entonces, siempre se van a vertir en todos los diccionarios ideologías, formas de representación del mundo, porque los diccionarios, finalmente, de esta corriente, también son productos discursivos. Bien, esas son todas las preguntas planteadas. Muchas gracias por la exposición Gracias. y continuaremos con la segunda intervención, que estará a cargo del magíster Rolando Rocha Martínez, quien tendrá a su cargo la ponencia Loísmo en el castellano andino, error o simplificación del paradigma pronominal. Rolando Rocha Martínez es magíster en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, universidad en la cual realiza estudios doctorales en la misma especialidad. Se desempeñó como docente del Departamento de Lingüística de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Realiza labores como investigador adjunto en el Grupo de Investigación de la Universidad de San Marcos, Atención y Orientación de las Alteridades, Poblaciones Diversas e Incorporación Tecnológica,
Altertec, respaldado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad de San Marcos. Participó en el proyecto Acacia, Centros de Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y Transferencia de Buenas Prácticas que apoyan, cultivan, adaptan, comunican, innovan y acogen a la comunidad universitaria. Además, formó parte del proyecto Alternativa, referentes curriculares con incorporación tecnológica para facultades de educación en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias para atender poblaciones en contextos de diversidad, dirigido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia, y financiado por la Unión Europea. Entre sus publicaciones podemos mencionar Aspectos fonéticos fonológicos de las consonantes complejas en Shipibo del año 2020, Gish, onomatopeya y cognición en el quechua central del mismo año, análisis fonológico de las consonantes velizadas en Shipibo, selectividad y marcadez en la relación consonante-vocal del año 2020. Le cedemos la palabra al profesor Rolando Rocha. Bien, buenas noches con todos. En primer lugar, en primer término, quiero agradecer a la Academia Peruana de la Lengua por la gentileza de invitarnos a participar en esta Semana Lingüística y de darnos, digamos, una tribuna para poder dialogar acerca del escenario diverso que nos caracteriza. Siempre pensamos, a veces de manera un poco exótica, en este escenario diverso, ¿no? Sí, somos un país diverso, tenemos muchas lenguas, hay muchas culturas, etcétera, etcétera. Pero a veces es un poco un mosaico que vemos como una foto desde lejos, aun cuando interactuamos aquí dentro, y probablemente con cierto sesgo, ¿no? De hecho, Marco ha presentado algunos variados ejemplos de cómo a veces incluso el propio investigador tiene ciertos sesgos para poder definir palabras, por ejemplo, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esta de comida para indios, por ejemplo, ¿no? Ahí ya nosotros notamos un claro sesgo, de hecho. Y ese sesgo también lo podemos visualizar en algunos fenómenos ya un poco más macro, en lo que concierne, ¿no es cierto?, al comportamiento del español propiamente, ¿no? Siempre que pensamos en el español asumimos que el español es como una entidad homogénea, ¿no? A veces esta intuición se reitera mucho. Sin embargo, hay en realidad una serie de divergencias y esas divergencias son las que voy a intentar discutir el día de hoy. Respecto de un caso particular, que es el caso del loísmo, ¿no? Que probablemente se corresponda también o se vincule con otros fenómenos en el paradigma pronominal, que es el leísmo y el laísmo, y que tiene que ver en rigor, ¿no es cierto?, con la forma en que nosotros vamos utilizando pronominales o pronombres átonos que cumplen ciertas funciones sintácticas, ¿no? Como vamos a tener la oportunidad de ver, en realidad el panorama es bastante heterogéneo también. Sin embargo, aquí en Perú existen casos loístas que probablemente no sean, digamos, tan bien aceptados como otros casos, ¿no? Me refiero estrictamente al caso del loísmo en el castellano andino. Y esto es básicamente es lo que quiero presentar el día de hoy, es por una cuestión básicamente de prejuicio, ¿no? Discutible, cuestionable, pero ocurre. Entonces, lo primero es, ¿a qué nos referimos con loísmo? Vamos a partir de una definición, presentar algunos casos de loísmo, específicamente asociados con esta variedad, ¿no es cierto?, adquisicional. Voy a presentar también algunos conceptos vinculados con ello. Y luego la pregunta final va a ser, ¿se trata de un error o no se trata de un error? ¿No? ¿Es un error o no? Usualmente cuando uno encuentra definiciones sobre estos casos, las definiciones no son tan amistosas o amigables que digamos, ¿no? Vicio, algunos consideran, digamos, degeneración o cosas por el estilo, que más o menos van dándonos algunas pistas acerca del rechazo, ¿no es cierto?, de estos usos. Sin embargo, como vamos a tener la oportunidad de ver en realidad dentro del panorama hispano e incluso dentro de una variedad culta, ha sido posible en determinadas épocas encontrar casos loístas, ¿no? No es una cuestión marginal, no es en rigor
un caso que tenga que suponer un desprestigio, un degeneramiento de la lengua, ni mucho menos, sino que obedece, ¿no es cierto?, a este escenario divergente que nos ha reunido el día de hoy en esta semana lingüística y espero que al final podamos un poco interactuar también, si acaso tienen ustedes alguna duda. Entonces ya parto de algo, ¿no? Parto en primer lugar de la siguiente premisa, ¿no? La lengua es heterogénea, la lengua es dinámica. Asumimos, por consiguiente, que no hay, digamos, una especie de monolito estático. Pensamos en la lengua como una entidad que se manifiesta a través de sus múltiples dialectos, y el español no escapa a eso, ¿no? Aun cuando ustedes probablemente, o muchos de ustedes enseñen español y partan de pautas que son básicas, o que asumen que esa estructura está ahí y no se mueve, en realidad eso no es así. Digamos, haciendo un recuento histórico, nos percatamos en efecto de que el español ha cambiado en múltiples sentidos, no solo en lo que concierne a la oralidad, sino también, ¿no es cierto?, al registro escrito. Y por esa razón vamos a presentar rápidamente, no quiero detenerme en la parte conceptual, pero la parte conceptual es importante. Quisiera un poco más o menos discutir con ustedes o presentarles a ustedes, a fin de conversarlo al final, esta definición del conocimiento lingüístico, ¿no? Que implica que un hablante como ustedes, cada uno de ustedes y yo, conozcamos una lengua, ¿no? ¿Qué conocimientos están involucrados dentro de este conocimiento de lengua? Y en realidad lo que tenemos es que, más allá de emparejar símbolos con significados, como si fuéramos autómatas, lo que evidenciamos es que cualquier hablante competente en una lengua es capaz de dinamizar, ¿no es cierto?, conocimiento lingüístico, pero ese conocimiento lingüístico se ajusta a las necesidades comunicativas y además supone un reconocimiento de las divergencias posibles, ¿no? Probablemente si ustedes escuchan a un hablante que explicita el dialecto del norte peruano, van a reconocer, digamos, cierta particularidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido ustedes van a intentar incluso describir esa particularidad. Y por esa razón, digamos que no solo explicitamos un conocimiento abstracto y se acabó, sino que este se ajusta a las necesidades comunicativas en términos de interacción, y además somos capaces de reconocer la diversidad, ¿no es cierto?, en el marco del escenario que nos rodea. Y por esa razón, dentro de esa diversidad podemos reconocer ciertos dialectos. Es posible que uno pueda reconocer el dialecto andino, el dialecto amazónico, aun cuando eso también supone cierta dificultad. ¿A qué nos referimos con dialecto amazónico? Apenas el día de ayer, por ejemplo, se presentó una ponencia acerca de lo que supone que es el dialecto amazónico, y en efecto, más allá de los estereotipos o de esas abstracciones que estamos nosotros acostumbrados a realizar, el dialecto amazónico no es tampoco homogéneo, ¿no? O sea, hay diversos subdialectos, si se quiere. ¿Cómo se manifiestan esos subdialectos? Esa es una discusión que todavía sigue abierta, porque se requiere para ello, ¿no es cierto?, una investigación profunda de cada variedad. Y probablemente tengamos nosotros que incluso apelar a ciertas variables sociolingüísticas, como por ejemplo, estos son hablantes monolingües o son hablantes bilingües, porque esas, digamos, variables sociolingüísticas van a determinar entonces que encontremos, por supuesto, diferencias. Si el hablante de este dialecto amazónico presenta una lengua materna, una lengua originaria amazónica, por supuesto que va a haber alguna divergencia respecto de otro que sea monolingüe, ¿no? Es posible que podamos encontrar algún sustrato por ahí, pero lo que sí quiero que quede claro es que el conocimiento lingüístico no es solo el conocimiento de cadenas, de sonidos que se agrupan para formar ciertos símbolos con significado y se acabó, ¿no? Dinamizamos un conocimiento más complejo. De hecho, reconocemos incluso una variedad que probablemente pueda categorizarse como superior. Y en muchos cursos que he dictado siempre he discutido esto con mis alumnos, y en efecto arrastramos, digamos, esa añeja intuición, el hecho de pensar que existe un dialecto superior y existen otros dialectos por ahí que están subordinados. Probablemente nosotros seamos, en cierta medida, individuos que explicitan esos dialectos subordinados, pero en algún momento queremos aspirar a ese dialecto superior. Entonces el conocimiento lingüístico no es solo conocimiento de forma con significado, ¿no? Hay una cuestión mucho más compleja detrás, ¿no es cierto? Entonces eso, el conocimiento lingüístico en realidad es la suma de múltiples conocimientos
por ejemplo, hace un momento Marco nos presentaba el hecho de cómo definen la cañigua, ¿no es cierto? Y probablemente se acude a un rasgo en particular y se desconocen otros, ¿no? Y eso es porque la lengua no solo dinamiza significados abstractos, sino que ese significado probablemente esté vinculado, ¿no es cierto?, con otros conocimientos un poco más complejos, ¿no? Culturales, sociales, entre otros. ¿Sí? Entonces pasamos esto rápidamente y a propósito de ello, si sabemos reconocer variedades es porque existe un conjunto de variedades y nosotros de alguna manera podemos establecer esas distinciones, ¿no? Reconocemos, por ejemplo, sí, el español del norte, el español de Arequipa, ¿no es cierto? El español limeño, si se quiere, aun cuando dentro de cada una de esas abstracciones encontremos un marco de diversidad también. Entonces hay estos tres tipos de variedades, ¿no? Las geográficas, sociales y adquisicionales. Probablemente haya más, ¿eh? Pero esta es, digamos, una manera bastante simplificada de ver el fenómeno. Por variables geográficas me refiero estrictamente al hecho de que reconozcamos que en ciertos lugares, ciertas zonas geográficas, ¿no es cierto?, exista una manera de hablar el español, una manera de explicitar, tiene ciertos rasgos, y esos rasgos el lingüista podría definirlos incluso por niveles, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en rasgos fonológicos, podríamos pensar en rasgos sintácticos, podríamos incluso pensar en rasgos léxicos, ciertas palabras que se utilizan en esta zona y no en otra, ¿no es cierto? De manera que, apelando a la distribución del español en una zona geográfica muy amplia, podríamos eventualmente pensar en una serie de subdialectos o variedades geográficas, ¿no es cierto? Los geolectos. Luego, las variedades sociales, efectivamente, podríamos pensar también en esas variables que les había indicado, variables de género, de edad. Sabemos, por ejemplo, que los jóvenes siempre buscan o dinamizan, ¿no es cierto?, un conjunto de rasgos que les son particulares. Entonces, difícilmente podría yo quedar en ridículo, probablemente si intento hablar como ellos, ¿no? Porque a mí me define un tipo particular de habla, ¿sí?, que está regulado por estas variables sociales. Es posible que la edad sea una de ellas, pero también el nivel socioeconómico puede ser una variable social que hace posible, en efecto, que el español varíe, ¿no es cierto? Y también es altamente probable que el género pueda dinamizar algunos rasgos, ¿no? Hubo, pues, en el caso del español bonaerense digamos, una innovación fonológica, y esta innovación vino por parte de las mujeres, ¿no? Es el sonido sha, que es el sonido posalveolar fricativo, posalveolar sordo, que se equipara también al sonoro. Empezaron con el sonoro y luego esto se ensordeció, pero esa innovación, ¿no es cierto?, vino del lado de las mujeres. De manera que también en estos casos podríamos pensar nosotros en variedades de carácter social. Y las adquisicionales, que es la que me interesa a mí en particular, porque cuando pensamos en castellano andino, pensamos básicamente en el contacto quechua-español, ¿no es cierto? Eventualmente uno podría pensar en una variedad adquisicional eh, propiamente de, digamos, la adquisición del castellano por un monolingüe, pero que creció en un contexto andino, es posible eso también. Pero estamos pensando, ¿no es cierto?, en hablantes cuya lengua materna es el quechua, o probablemente otra lengua andina como la aymara, y adquirió el español como segunda lengua, ¿no? Y esto va a definir una serie de rasgos, rasgos que nosotros también podemos medir, y rasgos que pueden ir desde el léxico hasta la fonología, la sintaxis, etcétera, etcétera. De hecho, los casos loístas que voy a presentar a continuación son casos que están vinculados con cómo se reestructura, cómo se reconfigura el nivel sintáctico, ¿no? Y bueno, es probable que los que enseñan comunicación, los que enseñan redacción, por ejemplo, escuelas rurales, enfrenten algún problema al momento de abordar la diversidad en las aulas. Porque así como existen estereotipos respecto de la figura del indio, también existen estereotipos respecto del aula de clases, ¿no? Usualmente se suele pensar que el aula también es homogénea, pero no hay nada más equivocado que eso. De hecho, sobre todo en un contexto como el nuestro, en el que existen o en el que coexisten múltiples culturas y múltiples hablantes de lenguas, vamos a encontrar efectivamente que el aula también es un escenario diverso. ¿Cómo enfrentamos ese escenario diverso? Podríamos discutirlo probablemente.
Entonces, esto rápidamente se los paso, una manera de ver, digamos, las variedades lingüísticas, pero digamos que entra a tono con lo que he dicho previamente, así que no me voy a detener aquí. Sin embargo, acá hay una variedad más, la variedad histórica, y efectivamente si establezco una comparación por fases, el español peruano, si se quiere, ¿no? Vamos a encontrar efectivamente cambios, ¿no? Hay como una especie de dinamización histórica de la lengua y a lo largo de distintos periodos van apareciendo innovaciones. De hecho, existe muchísima carga léxica que proviene del inglés, que proviene del quechua, que proviene del aymara, que proviene del árabe, ¿no es cierto? Esto, en rigor, ha ocurrido por fenómenos históricos. ¿Eh? Bueno, por aquí variables sociolectales, específicamente esto tiene que ver con las variedades sociales que había presentado previamente, ¿no? Y es posible que podamos reconocer eso también, ¿no? Intuitivamente al menos. Eh, Vamos por la calle y decimos, no, este tiene una manera de hablar, es un pituco, digamos, ¿no es cierto? Y este no, parece que no tiene educación, etcétera, etcétera. Definimos rasgos, categorizamos rasgos, aun cuando lingüísticamente estos elementos sean neutros, o sea, me refiero a lo siguiente, ¿no? La diferencia entre una vocal I y una vocal U básicamente es una cuestión de altura, de articulación, pero cómo nosotros categorizamos socialmente esos sonidos. Esa es una historia distinta, ¿no? Y es una historia que probablemente pueda derivar en casos de marginación también, ¿sí? Pero entonces eso ya depende de cómo cada hablante o cada grupo de hablantes, porque no somos individualidades definitivamente, empieza a categorizar socialmente estos dialectos, ¿no es cierto? Y entonces ahí empieza el sesgo, justamente. El hecho de considerar ciertos dialectos como inferiores, ¿no es cierto? El hecho de considerar ciertos dialectos como superiores y como una meta a alcanzar, ¿no? Entonces, aquí el loísmo, ya para presentar el fenómeno en concreto, vean ustedes la definición, ¿no? Es el uso impropio, ¿ya? Y a partir de esa definición, ¿no es cierto? Cualquier persona que no está entrenada en cuestiones gramaticales probablemente ya empiece a crearse fantasmas, ¿no? A crearse frentes y buscar justamente esos usos impropios para discutirlos, ¿no? Entonces, digamos, esto de uso impropio nos va a perseguir, pues, porque vamos a suponer que existe un uso propio, un uso apropiado, un uso pertinente, ¿no es cierto? Y aquellos que se atrevan a utilizar este uso impropio, entonces, que les caiga un reglazo, ¿no? Al rincón quita calzón, ¿estamos de acuerdo? Vamos a darnos cuenta, en realidad, que eso, más allá de una mera formalidad escrituraria, no tendría por qué ser ningún inconveniente en rigor, pero sí existe un peso social que también va definiendo ciertos usos como superiores a otros. Y nosotros asumimos, efectivamente, como una pauta social, si se quiere, asumimos que en efecto eso ocurre, eso es así. Pero asumimos que lo mismo es esto, ¿no? Es el uso impropio y cuando, por ejemplo, dicto cursos de redacción, siempre les advierto a mis alumnos que nosotros asumimos y suponemos que por uso impropio, ¿no es cierto? Lo entendemos en el contexto escrito, más que en el contexto oral, ¿sí? Y el problema, Rosa Segarra, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Un gusto verte, Rosa, ¿cómo no? O por lo menos leerte. Eh, de manera que les iba diciendo, ¿no? Que más allá del contexto escrito, cuando esta definición, ¿no es cierto?, tú la derivas al contexto oral, entonces ya te vuelves pues un perseguidor de errores, lo cual resulta absurdo, ¿no es cierto? Como que estás a la caza de aquellos que degeneran la lengua, ¿no? Y eso en realidad tiene que ver con toda una historia que viene de los griegos, de hecho, y que, digamos, consideran que en efecto existe algo así como la forma correcta de hablar, ¿no es cierto? Y que esa forma correcta de hablar es una especie de nivel al que debemos aspirar todos, ¿no? Pero entonces, reconozcamos algo, porque la Real Academia Española en el Diccionario Panhispánico de Dudas define de una manera los casos loístas, ¿no? Vamos a ver cómo, porque justamente eso va a ser motivo de discusión también. Pero previamente quiero más o menos mostrarles algunos casos loístas, ¿no?
Pensamos aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en deme su DNI, y es el DNI, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos un caso de loísmo, lo dio su documento, ¿no es cierto? Probablemente por la reduplicación del OD. En el caso del informe, échale un vistazo si tienen tiempo, y luego, en cuanto recuperaron los documentos, los prendieron fuego, ¿no? Cuando en realidad, en cada uno de los casos, deberíamos utilizar más bien los elementos de dativo, ¿no? Le, en el primer caso, por ejemplo, le dio, ahí está el objeto directo, que es su documento, y a alguien, obviamente, vas a darle que es la meta. Al final, los casos, se supone, normativamente correctos deberían ser con le. ¿Eh? Entonces, le dio su documento, échale un vistazo, ahí tenemos una semilocución, ¿no es cierto? Y en el otro sería, les prendieron fuego. A los documentos, obviamente. Pero ahí tienes probablemente en esta semilocución la palabra fuego, ¿no? Prender fuego, que funciona como un OD, y entonces hace que se vea como un caso incorrecto el uso de los. ¿Sí? Entonces aquí hay algunos casos loístas. Pero luego, cuando pensamos en, y eso que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el caso del castellano andino. Bueno, ahorita vamos a ver en realidad cómo lo definen, porque tiene cierta asociación, ¿no? Pensamos en estas dos tendencias, ¿no? Ahí tenemos un caso loísta, por ejemplo, esa maleta ponlo en la mesa, cuando en realidad es referente femenino, que es maleta, ¿no? Y de pronto esta visión prescriptivista o prescriptiva va a asumir que eso es incorrecto y que en consecuencia eso no está bien, ¿sí? Eso no está mal, va en contra, digamos, del uso correcto de la lengua, ¿sí? Sin embargo, una propuesta descriptiva como la que les voy a plantear el día de hoy y como la que plantearía cualquier lingüista, más bien se preguntaría por qué ocurren estas formas, ¿no? ¿Por qué en lugar de colocar ponla, o está utilizando ponlo Robin, ¿no es cierto? Y se ha merecido, ¿no es cierto?, una bofetada sonora de un Batman prescriptivista, ¿no? Bueno, y esto en realidad tiene que ver con una serie de supuestos, ¿no? Supuestos que están asociados con la lengua escrita como, digamos, jerárquicamente superior, el hecho de que en ciertas épocas la lengua haya alcanzado la cúspide, el nivel máximo. En el caso del español probablemente sea el siglo de oro español, y a partir del siglo de oro español, el español ha empezado a evidenciar, digamos, una especie de suerte de generación, ¿no?, histórica, ¿no? Entonces, esta visión normativa que hace que sancionemos los casos loístas va a derivar en lo siguiente: cuando nos enfrentemos a casos loístas ya propiamente, en el caso del castellano andino, entonces vamos a paliarlos, pues, porque están utilizando mal la lengua. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? ¿No? Y probablemente sea porque hablan quechua, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una fricción, y es una fricción absurda en realidad, porque históricamente el español ha presentado casos loístas, en rigor, incluso en hablantes cultos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ha sido una forma que no se ha impuesto, y eso no se ha impuesto por una cuestión básicamente social, y en rigor eso es lo que ha determinado entonces que el español prescinda de esos usos loístas, pero no quiere decir que los usos loístas en principio hayan aparecido por esta historia de contactos entre el quechua y el castellano. Vean ustedes lo que dice aquí, ¿no es cierto?, la Real Academia Española en el DPD. En la zona andina del Perú, Bolivia y noreste de la Argentina, el español ha estado durante siglos en contacto con el quechua y el aymara. Y vean ustedes la explicación, ¿no? Las diferencias gramaticales tan profundas entre el quechua, que es una lengua aglutinante, ¿no es cierto?, el aymara también, el hablante no lo es una lengua más analítica. Entonces hace que los hablantes indígenas, cuando empiecen a aprender, ¿no es cierto?, el español, produzcan fenómenos muy peculiares, dice. Entonces, pareciera por un momento que en realidad el loísmo solo lo encontramos en el español de estos indígenas, ¿no? Y en consecuencia están haciendo un uso incorrecto de la lengua y tenemos que corregirlos. Y bueno, y el más llamativo, dicen incluso, ¿no?, es la utilización del pronombre lo como complemento directo, sin distinción de género ni número. Bueno, en realidad no es cierto eso, ¿no? Aunque efectivamente el DPD viene del 2005, de hecho la gramática nos ha dado un panorama un poco más amplio de lo que ocurre con estos casos loístas. Y entonces vean ustedes aquí los ejemplos que plantea el DPD. Después toda la oveja me quitó y lo ha llevado a la hacienda.
ese lo se refiere a la oveja, ¿no? Está recogiendo, es una anáfora. No lo conozco a sus hermanos, en el caso de sus hermanos es plural masculino, pero coloca el lo. Pero hay una manera digamos, utilizar siempre el lo como pronominal de OD, sea masculino, femenino, singular o plural. La marca de lo está presente, ¿no es cierto? Y al parecer eso es un fenómeno medio raro, ¿no? Es un fenómeno medio raro, digamos, es un fenómeno que deviene de este aprendizaje del español como segunda lengua, y se trata básicamente por efectos del quechua, que es una lengua aglutinante, y rasgos gramaticales que son tan abrumadoramente distintos que entonces generan estos usos incorrectos, y son incorrectos porque la academia obviamente los proscribe, les coloca, ¿no es cierto?, una marca ahí que señala incorrección, ¿sí? Bueno, pero no es en realidad un fenómeno que se haya registrado recientemente, ¿no? De hecho, Alberto Escobar, el año 78, propone una serie de rasgos morfosintácticos, y dentro de estos rasgos morfosintácticos propone algunos casos loístas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el muerto que lo van a enterrar? ¿Sí? Él es el médico que lo curó a mi mamá, en lugar de la, ¿no es cierto? Él los dio algunas instrucciones, cuando instrucciones es más bien femenino, ¿no? Pero esos son unos casos, en realidad los únicos casos que plantea el DPD. En el caso de loísmo, en el manual, ¿no es cierto?, de la gramática, se presentan unos casos muy puntuales, ¿no? Pero lo discutible aquí es lo siguiente: ¿los casos loístas solo se circunscriben al español andino? La respuesta es no. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, el contacto del español, ¿no es cierto?, el dialecto astur-leonés oriental, y en la mayor parte de Cantabria también se puede detectar este fenómeno. O sea, en la península ibérica. Y en la península ibérica no hay quechua, pues, ¿no? Tampoco hay mara, o sea... ¿y qué pasó aquí entonces? ¿No es cierto? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué en este dialecto también ocurre en casos loístas? Bueno, hay que buscar una explicación, ¿no es cierto? Y entonces, lo primero que habría que pensar es, si en este dialecto también ocurre en casos loístas, ¿se trata por una cuestión marginal? ¿Se trata por una cuestión, alguna lengua en rigor que tenga rasgos gramaticales muy divergentes y que ha hecho posible entonces que los pronominales átonos cambien, se modifiquen? Entonces acá, por ejemplo, el lo debería estar vinculado con la leche, de manera que debería ser la forma femenina, ¿no es cierto? Algunos otros casos adicionales son más apremiantes, en rigor, ¿no es cierto? En el español amazónico hay casos loístas, vamos a responder eso en breve. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? En el español de Cantabria mismo, casos de leísmo, ¿no? Cuando las entidades a las cuales se están vinculando son entidades contables, siempre va a aparecer el le, sea masculino o femenino, ¿eh? Coloca ahí coche, coloca taza, coloca celular, coloca ventana. Si lo puedes contar, siempre vas a colocar le. Vean ustedes que ahí hay un proceso semántico muy interesante, ¿no?, que habría que explicar. Yo les voy a traer una pista al final de esta exposición, y esa pista de alguna manera va a permitirnos también discutir. Y en el caso de la hierba, por ejemplo, no es contable, y colócale cualquiera que no sea contable ahí, aceite se me ocurre, agua, ¿no es cierto? Y siempre va a vincularlo con, o siempre van a utilizar el lo, como anáfora del elemento nominal previo, ¿no es cierto?, sea masculino, femenino. Si es no contable, entonces utilizamos lo. Y si es contable, le colocamos el le. Vean ustedes que en el caso del español de Cantabria, entonces, lo que hay es una tendencia bastante singular, pero también cognitivamente simple, ¿no? Si es contable, le. Si es no contable, lo. No me interesa el género. Lo que estamos viendo entonces es que hay una simplificación del sistema. Y esa simplificación también la encontramos, por supuesto, en el español andino. O sea, encontramos básicamente el uso de esta marca, de este pronominal átono lo, ¿sí? En rigor, como parte de la simplificación del sistema. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? O sea, hay que tratar de explicarnos por qué pasa eso, ¿no? Acá hay algunos otros datos leístas, sí, propiamente, pero tienen que ver también con pronominales átonos en la interacción del español con el quechua ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, la uniformización va por otro camino, es le, así de concreto. Le encontré acostada, le vi asustada, le recogí del colegio, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la homogenización o la uniformización, si se quiere, o la simplificación, me parece que es el término más adecuado para discutir estos casos, más bien se orienta al uso de le. ¿Eh? Aquí otros casos, por ejemplo, ya no con el quechua, sino con el guaraní en Paraguay, y vemos casos leístas también. ¿Sí? Y un caso que a mí me llamó mucho la atención es esta interacción entre el español y el vasco, ¿no? En España también. O sea,
no tenemos que centralizar los casos loístas aquí al Perú, ¿no? Y pensar que existe solamente loísmo en el español peruano, o el leísmo también como fenómeno, solo ocurre aquí en Perú y con determinado tipo de hablantes, ¿no? Que hay que cultivarlos, hay que enseñarles a hablar o enseñarles a usar los pronombres átonos. También en el caso de Unamuno, por ejemplo, en la hora niebla, que probablemente muchos de ustedes han leído, es posible detectar casos leístas, ¿no? Yo no sé si a alguien de ustedes se le va a ocurrir que Unamuno era un inculto o que era una persona que degeneraba la lengua en absoluto, ¿no? De manera que los casos leístas también son muy frecuentes, pero tiene que ver con la interacción entre dos sistemas, en rigor, el vasco y el español. Y vamos viendo entonces que esta historia de interacción entre lenguas va generando caminos divergentes, pero tampoco son caminos completamente divergentes, ¿no? O sea, cuando pensamos en los pronominales de tercera persona, tenemos probablemente dos posibilidades que son las que hemos advertido a lo largo de estos casos, le y lo, ¿sí? El español andino se orienta hacia el uso de lo. Probablemente el español con el guaraní o el quechua ecuatoriano más bien se orienta hacia el uso de le, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Es una forma incorrecta de utilizar el español? No, lo que hay ahí son tendencias, claramente, que aparecen producto de la interacción lingüística, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que las comunidades van reajustando, ¿no es cierto?, esto que conocemos como paradigma hispano de una manera particular. ¿Por qué eso pasa? Bueno, por aquí voy a traerles alguna respuesta ya para cerrar. Y en realidad es una conversación bastante cortita, pero igual va a invitar a la reflexión. ¿Se trata o no se trata de un error? Ya adelanté que no, ¿no es cierto? No es un error en rigor. Lo que hay es un reajuste del paradigma. Y ese reajuste del paradigma está vinculado en rigor con la manera como categorizamos cognitivamente la lengua. Eso es lo que está ocurriendo. Y por esa razón, una respuesta tentativa es esta de aquí, ¿no? Se trata de un fenómeno marginal. En principio, la misma Real Academia Española y la Asociación de Academias señala que no. Vean ustedes que ellos consideran que han existido casos loístas en escritores clásicos de prestigio. O sea, se ha presentado también el fenómeno loísta en escritores de prestigio. No es un fenómeno marginal en absoluto. Tampoco es algo que aparezca en ciertos dialectos de personas no cultivadas, en absoluto. Lo que sí es cierto es que el loísmo es una posibilidad de la gramática del español. Es una posibilidad. Y, por supuesto, ya a nivel escriturario esa posibilidad la proscribimos, ¿no? La sancionamos. No, eso no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero no quiere decir que el loísmo sea un caso marginal y que solo un grupo de hablantes por ahí que manejan una lengua medio exótica son los que generan estos casos loístas. En absoluto. Sin embargo, sí, la academia señala que son casos desprestigiados y por esa razón no recomienda su uso. Pero no quiere decir que no hayan aparecido estos casos loístas en escritores de prestigio. Por supuesto que ha aparecido también. Y finalmente, ya para cerrar, a propósito de cómo respaldamos, ¿no es cierto?, cómo respaldamos ello. O sea, ¿en qué sentido podríamos pensar entonces que los casos que hemos visto de loísmo en el español andino se configuran como casos de simplificación del paradigma pronominal? Bueno, es que es realmente complejo, pues. Nosotros mismos, en realidad, cuando hacemos uso de anáforas, vamos por la proximidad sintáctica probablemente, acabé mi oración con un sustantivo femenino y de pronto coloco el pronominal masculino, cuando en realidad el referente principal de la oración anterior no es femenino, sino masculino, o al revés, ¿sí?, por una cuestión de proximidad propiamente en el texto. ¿Por qué es que esto ocurre, no? ¿Por qué pasa que la variedad andina tiene pues una especie de predilección por el uso del lo? Y en el caso del contacto con el vasco por el le, entre otros casos, ¿no es cierto? Y es por una cuestión de economía. Hay un principio cognitivo que es el principio de economía cognitiva, justamente. Y este principio de economía cognitiva considera lo siguiente, ¿no? Todo hablante, en este caso habla de un organismo en general, pero todo hablante, en el caso de lo que nos ocupa el día de hoy, siempre intenta obtener la mayor cantidad de información al menor costo posible, ¿no? El conocimiento lingüístico, por supuesto que es complejo. Y si tenemos esta distinción entre le, lo, la, eso vuelve mucho más complejo el paradigma. ¿Qué hacen estas comunidades de habla hispana? Lo que hacen es optar por simplificar el sistema. Lo que busco yo es un camino de economía cognitiva, ¿no es cierto? Me decanto por esos caminos de economía cognitiva.
Si este camino de economía cognitiva me asegura, ¿no es cierto?, que haya pues una simplificación, una regularidad, tanto mejor, ¿sí? Y entonces si tienes 3 pronominales, pero eso lo puedes simplificar en uno solo, ese es un camino cognitivamente más simple, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con lo que hemos discutido ahora, tiene que ver con la conformación, con la constitución de categorías, en rigor. Y de hecho estos pronominales son categorías que tienen una serie de correspondencias y funciones sintácticas. Aunque para nosotros eso sea muy intuitivo, no sabemos qué cosa es dativo, acusativo, cosas como esas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué eso tiene que ocurrir? ¿Por qué existe digamos, se plantea principio de economía cognitiva y por qué tendría que regir en el caso de los hablantes? ¿No? Y es que el cerebro en realidad no es un órgano infinito, en rigor, y el almacenamiento de información para nosotros va a ser apremiante, ¿sí? Así que si tenemos una limitación biológica, ¿no? Lo que requerimos es espacio en ese disco duro que llamamos cerebro, ¿no es cierto? Estoy en realidad simplificando mucho esta explicación, ¿eh? ¿Sí? Lo que es cierto es que debemos minimizar justamente el costo. Si lo que requiero es espacio en el disco duro, bueno, entonces solo almacenemos lo relevante. Esto ocurre con la fonología, por ejemplo, ¿no? No almacenamos todas las particularidades acústicas que tenemos alrededor, las simplificamos y optamos por lo que va a determinar, ¿no es cierto?, probablemente oposiciones léxicas, se me ocurre. Exactamente eso mismo ocurre con el paradigma pronominal, específicamente con estos casos en los cuales existen correspondencias sintácticas, ¿no es cierto? Existen fusiones de carácter sintáctico. Lo que está pasando entonces con estas comunidades no es que sean bárbaros o que hablen mal o que utilicen incorrectamente la lengua porque hay otra lengua detrás que pervierte el español. No se trata de eso. Lo que sí hay es una configuración diferente de estos pronominales, ¿no es cierto? Porque es cognitivamente más económico, es cognitivamente más simple, así de concreto, ¿no? Y esto es algo que tienes que considerar si vas a, por ahí, ¿no es cierto?, enseñar a redactar, por ejemplo, o enseñas comunicación en un aula diversa, porque el hecho de no considerar estos aspectos entonces va a definir o va a determinar que seas pues un sancionador, ¿no? Una especie de corrector compulsivo que para por ahí a la casa de errores, y eso es ciertamente absurdo. Bueno, probablemente hay algunas preguntas que ustedes quieran hacer para poder conversar, al menos unos escasos minutos, y con esto doy yo por culminada mi participación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rolando Rocha. Ujú. Continuamos con las preguntas que han planteado en el público. Johnny Moscoso pregunta, ¿en el español amazónico hay casos loístas? Es posible que haya casos loístas, por supuesto que sí, ¿no? Es posible. Es un camino posible, vean. Yo en realidad tiendo a pensar esto, ¿no? ¿El loísmo es un caso posible de cambio en la gramática del español? Sí, ¿no es cierto? Eh, probablemente no sería posible que en lugar del no, o perdón, del lo, utilicemos algo como crops. Eso, esa sería una innovación medio absurda, pero algo así no va a ocurrir probablemente. Pero vean ustedes que tengo direcciones muy específicas. Es como si los dialectos del español escogieran su propio repertorio de pronombres átomos, ¿no? Y tengo le, lo, la. Y probablemente un dialecto opte por, bueno, yo quiero el lo y se acabó. Oye, pero también hay la y el le, por si acaso. No me interesa que haya la y el le, yo quiero el lo nada más. Se acabó, que el lo me sirve, me es útil, es funcional, ¿no es cierto? Y además con esto resuelvo todas las distinciones posibles que pueda haber. Perfecto, es un camino, digamos, bastante económico, ¿sí? Y en realidad no habría problema. Pero cuando pensamos, y esto en realidad tiene que ver, si me disculpas, Alex, con la pregunta tercera que está planteado aquí, ¿sí? Porque dicen en la Sierra Peruana utilizan más la frase le miré anoche que le vi anoche, ¿no? Le miré, por ejemplo, le vi. Es decir, cuando pensamos en estos macrodialectos, español amazónico y español andino, también cometemos un error. El error es simplificar esto llamado dialecto amazónico y dialecto andino, porque nuestra orientación, digamos, sesgada es asumir que todo eso que llamamos castellano andino se comporta igual, o que todo eso que se conoce como castellano amazónico se comporta igual. Y no es así. O sea, dentro de esto que asumimos que se llama castellano andino amazónico, vamos a encontrar dentro divergencias. Para mí, en realidad,
no sería nada sorpresivo que alguna comunidad de habla de español andino, ¿no es cierto?, explicite le y simplifique todo con le, y otra explicite, digamos, simplifique todo con lo. Y ahí tenemos dos caminos perfectamente predecibles en el caso de la gramática del español. No es nada tirado de los cabellos en absoluto. Además, son insumos que la propia lengua nos ofrece. ¿Estamos de acuerdo? Con eso creo que vinculo estas dos preguntas. Melissa me dice cuál es la finalidad de establecer, cuál es la finalidad de establecer diferencias cada variante del español con los casos loístas. Lo que quiero hacer con la presentación de varios casos loístas a la vez en principio, es que el caso loísta no se circunscribe al dialecto andino, ¿no es cierto? No, él dice algo así como, lo colgué la frazada porque este habla pues castellano andino. No, los casos loístas aparecen en múltiples dialectos, y en dialectos que no tienen nada que ver con el quechua o el aymara, ¿sí? Y por esa razón he presentado este recuento de una serie, una pequeñísima muestra en rigor, ¿no?, de cómo se van comportando los dialectos respecto de los pronominales de tercera persona, porque ahí es donde encontramos, si se quiere, mayor vacilación, ¿sí? ¿Cómo evitar ese estereotipo en los medios, en la sociedad en general? Esa es una larga discusión, estimado o estimada Hilda Guaigua, ¿no? Es una cuestión que debemos combatir siempre. Y justamente estos escenarios virtuales en este momento podríamos, a ver, por ahí me dice la Juana, el Alberto, no, eso no tiene nada que ver. Ahí en realidad lo que estamos haciendo es colocarle el determinante Humberto Rodríguez, ¿no es cierto?, a los nombres propios. Y eso no es particular de Chile, ¿eh? Eso también ocurre en Perú, ocurre en Paraguay, ocurre en Argentina, ocurre en todos lados. Es perfectamente válido hacer eso, ¿eh?, en español. Lo que pasa es que va a haber, pues, obviamente, un encorsetamiento ya cuando eso lo traslades a la escritura. Eso es lo que va a ocurrir. Pero no es que eso sea privativo de Chile. O sea, tenemos que ir abandonando nosotros la idea de que sí, yo puedo reconocer rasgos, no lo dudo, pero eso no quiere decir que solo en esta zona ocurra como una especie de isla esta innovación y no en otra. Pero claro que va a ocurrir. A veces uno piensa el diminutivo, por ejemplo, en español, ¿no? El diminutivo ayacito, eso tiene que ver con el quechua, ¿no? Y con eso en realidad nos negamos a saber que en efecto hay otras variedades hispanas fuera del Perú, en el que también se utiliza el diminutivo, entre otros rasgos, así de concreto. Eso en realidad no tendría que sorprendernos. Lo que tendría que darnos es una pista de que en efecto son caminos posibles que la lengua va a ir adquiriendo. Y eso es algo que tenga que escarapelarnos la piel en absoluto, ¿no es cierto? Y los maestros, ¿cómo enseñar a los estudiantes? Y la guaigua, ¿cómo no? En realidad es un desafío. Yo lo que siempre hago es confrontar, digamos, cómo se comportan los dialectos, así como lo he hecho el día de hoy, ¿no es cierto? Para que el alumno reconozca la diversidad en principio, vea qué tantas posibilidades hay. Y, por supuesto, eso sí tiene un sesgo, indicarles que a nivel normativo y en la escritura en rigor siempre se opta por un camino, pero que eso no tiene que ver en principio con la concepción de que existe una manera correcta de hablar. Eso les tiene que quedar claro, en rigor, ¿no es cierto? No es la forma correcta de hablar, es que en la escritura se ha preferido optar, si se quiere, por un paradigma más rígido, que tenemos que respetar, pero que no tiene por qué extrapolarse en la oralidad, ¿sí? Ese fenómeno lingüístico del loísmo, me dicen por aquí, y eso espero que también haya respondido un poco la pregunta de Rosa Segarra, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación para enseñar el español hablantes de otras lenguas? Eso, Rosa, confrontar dialectos y enseñarle cuánta diversidad hay, no solamente aquí, perdón, no solamente aquí en Perú, sino fuera, ¿sí? Luego Julio Magno Guillén me dice que este fenómeno del loísmo, ¿no es cierto?, es un caso posible de interacción del español y otros idiomas, sí, y es aceptado y no habría problemas, pero se debe aceptar como hablantes de español que no guardan relación alguna con el quechua u otro idioma. No, es que sí guardan relación. Yo no he dicho que no guarden relación. Lo que he dicho es que simplifiquemos el fenómeno loísta como un caso que aparece solamente en la interacción lenguas andinas y español. Simplificamos eso y entonces ya somos... Básicamente estamos germinando prejuicios. Eso es lo que he querido decir. Y probablemente ocurra lo mismo también en los casos leístas, ¿no? Vemos nosotros que incluso, si pensamos en otros dialectos quechuas, el quechua ecuatoriano, por ejemplo, la solución no va a ser lo, va a ser le. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que quiero que les quede claro es que va a haber divergencias, y estas divergencias van a obedecer probablemente a una cuestión adquisicional,
a una cuestión geográfica, se me ocurre, ¿no? Pero no es algo anormal en el español. Eso es lo que quisiera que ustedes entiendan. No es anormal. El español me ofrece lo. Yo estoy utilizando lo, no estoy utilizando crocs, papá, mamá, para referirme a lo. Estoy utilizando lo. El español me da ese insumo. Bueno, yo opto por ese camino. En rigor, ¿por qué? En rigor porque lo que quiero es optar por este camino de economía cognitiva, ¿no es cierto? Si tengo le, lo, la, y eso va a generarme confusiones al momento de establecer la relación anafórica o relación sintáctica de otro tipo, bueno, lo simplifico a través del lo, ¿no es cierto? Si no tuviéramos el aparato prescriptivo y la riquísima tradición escrita, ¿no es cierto?, es altamente probable que estos temas ni siquiera los estuviésemos discutiendo, es altamente probable. Pero el español tiene una tradición escrita, y dentro de esa tradición escrita también ha aparecido el loísmo. Eso ya nos debe dar algunas pistas de que en efecto no es un fenómeno marginal, ¿no es cierto? Y no es un fenómeno de ciertos grupos de hablantes chuscos que hablan mal el español, ¡puaj! Hay que reeducarlos. No, en absoluto. En realidad es un camino posible, es un camino gramatical que nos ofrece el propio español. Y si ciertas comunidades de habla hispana simplifican el paradigma en esos términos, no hay ningún problema, ¿no es cierto? En efecto, yo no dudo que cuando uno les vaya a enseñar a escribir, ¿estamos de acuerdo? O cuando ya empiecen ellos a textualizar, tengamos que realizar reajustes. Esos reajustes los hemos hecho todos, así de concreto. Y lo recuerdo perfectamente bien, desde que ingresé a primaria, ¿no es cierto? Y me enseñaron la diferencia entre la U y la B a apunte de mecanismos de memorización, así de concreto, ¿no es cierto? Entonces, yo en realidad no le veo un problema, pero sí le veo un problema al estereotipo, le veo un problema a la simplificación absurda, ¿no es cierto? Y al hecho de que se vea siempre en los cambios como producto de un contacto entre el español y algo exótico que está afuera, ¿no es cierto? Y que va afeando un poco el paradigma hispano. Eso es lo que he querido tratar de decirles el día de hoy. No se trata de un error, en absoluto. Se trata básicamente de un camino de simplificación que obedece a un principio cognitivo, que es la economía cognitiva en rigor. Quiero información, bueno, voy a obtener la mayor cantidad de información que sea menester al menor costo posible. Esa es la lógica de mi exposición de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rolando Rocha. Muchas gracias al público o asistente que ha planteado las preguntas. Aprovechamos este momento para agradecer a ustedes por su asistencia y también a los expositores que nos han acompañado el día de hoy con sus intervenciones. Los esperamos igual el día de mañana a la misma hora para continuar con la Semana de la Lingüística. De parte de la Academia Peruana de la Lengua les deseamos buenas noches y los esperamos el día de mañana. Nos vemos.